Déjame preguntarte algo y quiero que realmente pienses en esto por un segundo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida? ¿Cuántas veces te has despertado un lunes por la mañana y has dicho, esto es todo, esta semana va a ser diferente, voy a comenzar a comer saludable, voy a hacer ejercicio, voy a ser productivo, voy a finalmente comenzar ese negocio, voy a ser una mejor persona? ¿Y cuántas veces eso realmente duró? ¿Un día? Tal vez 2 días. ¿Una semana si tuviste suerte? Y luego, ¿qué pasó? Volviste exactamente a donde estabas antes. Los mismos hábitos, los mismos patrones, la misma vida que dijiste que ibas a cambiar. ¿Te suena familiar? Porque no estás solo. Yo estuve atrapado en ese ciclo durante años, años. Y hoy voy a compartir contigo algo que nadie me dijo cuando estaba luchando. Voy a compartir contigo las lecciones de vida exactas que tuve que aprender antes de que pudiera realmente, y quiero decir realmente, cambiar mi vida. Y te advierto ahora mismo, algunas de estas lecciones van a doler. Algunas de ellas van a hacerte sentir incómodo. Algunas de ellas van a obligarte a mirarte en el espejo y admitir cosas sobre ti mismo que has estado evitando. Pero si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a ser honesto contigo mismo, estas lecciones pueden cambiar todo. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decirte. No puedes cambiar tu vida hasta que cambies quién eres. Y no puedes cambiar quién eres hasta que aprendas estas lecciones. Así que déjame llevarte de regreso. Déjame contarte sobre un tipo, yo, que pensaba que sabía todo. Que pensaba que solo necesitaba trabajar más duro, o tener más disciplina, o encontrar la estrategia correcta. Un tipo que pasó años tratando de cambiar su vida, sin entender por qué nada funcionaba. Tenía 28 años y estaba completamente perdido. Y no me refiero a perdido de la manera romántica en la que la gente dice, estoy encontrándome a mí mismo. Me refiero a perdido de la manera en que te despiertas cada día y no tienes ni idea de qué estás haciendo con tu vida. Perdido de la manera en que miras a otras personas que tienen sus vidas juntas y piensas, ¿qué está mal conmigo? Estaba trabajando en un trabajo que odiaba, un trabajo de oficina haciendo entrada de datos, mirando una pantalla durante 8 horas al día, sintiendo cómo mi alma se marchitaba lentamente. Y cada noche, conducía a casa y me decía a mí mismo, mañana voy a comenzar a trabajar en mi propio negocio. Mañana voy a comenzar a construir algo que me importe. Pero ¿sabes qué hacía cuando llegaba a casa? Nada, absolutamente nada. Me sentaba en el sofá, veía Netflix, desplazaba las redes sociales, jugaba videojuegos. Y luego me iba a la cama sintiéndome culpable, prometiéndome que mañana sería diferente. ¿Estás haciendo eso ahora mismo? ¿Estás diciéndote a ti mismo que mañana será diferente cuando sabes, en el fondo lo sabes, que probablemente no lo será? Pasé 3 años en ese ciclo. 3 años. ¿Sabes cuánto tiempo es eso? Eso es 1095 días de desperdiciar mi potencial. 1095 días de decirme a mí mismo que iba a cambiar y luego no hacerlo. 1095 días de volverme cada vez más frustrado, más enojado, más desesperado. Sobre la peor parte era que no entendía por qué. Leía todos los libros de autoayuda. Veía todos los videos motivacionales. Escuchaba todos los podcasts. Sabía qué hacer. Conocía las estrategias. Conocía los pasos. Pero por alguna razón no podía hacerlo pasar. ¿Y sabes por qué?
porque había lecciones fundamentales de vida que no había aprendido todavía, lecciones que nadie me había enseñado, lecciones que tuve que aprender de la manera más difícil. Y eso es lo que voy a compartir contigo hoy. No teoría, no psicología pop, las lecciones reales, crudas, a veces brutales, que finalmente me permitieron cambiar mi vida. Porque hasta que aprendas estas lecciones, cambiar tu vida es casi imposible, no difícil, casi imposible. Entonces, ¿estás listo? Porque esto va a ser honesto, esto va a ser real. Y si lo escuchas, realmente lo escuchas, podría ser lo que finalmente desbloquee el cambio que has estado buscando. Lección número 1. Nadie viene a salvarte. Aquí está la primera lección, y es la más difícil de tragar. Nadie viene a salvarte. Nadie. Sé que eso suena duro. Sé que eso no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y hasta que aceptes esta verdad, vas a pasar tu vida esperando. Déjame decirte lo que estaba esperando. Estaba esperando a que mi jefe me notara y me promoviera. Estaba esperando a que alguien me diera una oportunidad. Estaba esperando a que las condiciones fueran perfectas. Estaba esperando a que me sintiera listo. Estaba esperando a que alguien viniera y me dijera, oye, veo tu potencial, déjame ayudarte. ¿Y sabes qué? Nadie vino, porque nadie viene. Esa no es la forma en que funciona el mundo. El mundo no le debe nada a nadie. Tu jefe no va a darte una promoción solo porque llevas allí mucho tiempo. El inversionista no va a financiar tu idea solo porque es buena. Tu vida no va a mejorar mágicamente solo porque lo mereces. ¿Tienes eso? ¿Lo entiendes realmente? Porque esta es la lección que me tomó más tiempo aprender. Solía sentarme en mi auto antes del trabajo y literalmente fantaseaba sobre alguien viniendo a salvarme. Tal vez un cazatalentos me descubriría. Tal vez heredaría dinero de un pariente lejano. Tal vez conocería a alguien que viera algo especial en mí y me tomaría bajo su ala. Y mientras fantaseaba con estas cosas, mi vida real se estaba desperdiciando, porque estaba esperando salvación en lugar de crear cambio. Aquí está lo que necesitas entender. Tú eres la caballería. Tú eres el plan de rescate. Tú eres la única persona que va a cambiar tu vida. No tu papá, no tu mamá, no tu jefe, no tu pareja, no tu amigo, no algún gurú en internet. Tú. Y tan pronto como aceptes eso, tan pronto como dejes de esperar que alguien más arregle tu vida, todo cambia. Porque de repente dejas de ser una víctima de tus circunstancias y comienzas a ser el creador de tu destino. ¿Estás esperando que alguien te salve ahora mismo? ¿Estás esperando el momento perfecto, la oportunidad perfecta, la persona perfecta que haga que tu vida sea más fácil? Detente, ahora mismo, detente, porque cada día que pasas esperando es un día que no estás construyendo. Me di cuenta de esto en una tarde de jueves completamente ordinaria. Estaba sentado en mi cubículo, mirando las mismas 4 paredes que había estado mirando durante 3 años, y de repente me golpeó. Nadie va a venir a sacarme de aquí. Si voy a cambiar mi vida, tengo que hacerlo yo mismo. Tengo que dejar de esperar y empezar a hacer. Y esa realización fue aterradora, porque significaba que ya no podía culpar a nadie más. Ya no podía decir, bueno, si solo tuviera más apoyo, o si solo alguien me diera una oportunidad. La responsabilidad estaba completamente sobre mí. Pero ¿sabes qué? Esa realización también fue liberadora,
porque significaba que tenía el poder. Significaba que no tenía que esperar el permiso de nadie. Significaba que podía comenzar hoy mismo. Así que aquí está tu primera lección. Deja de esperar que alguien te salve. Sálvate tú mismo. Comienza hoy. Comienza ahora. Comienza con lo que tienes. Porque nadie más va a hacerlo por ti. Lección número 2. Tu comodidad es tu prisión. La segunda lección que tuve que aprender es esta. Tu zona de comodidad no es tu amiga, es tu prisión. Déjame explicarte lo que quiero decir. Durante años me quedé en ese trabajo que odiaba porque era cómodo. Seguro me odiaba a mí mismo cada día. Seguro sentía que estaba desperdiciando mi vida, pero era predecible, era seguro. Sabía lo que iba a pasar cada día. Sabía exactamente cuánto dinero iba a ganar. Sabía que no iba a fracasar porque no estaba arriesgando nada, y eso se sentía como seguridad. Pero no era seguridad, era una prisión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una zona de comodidad y una prisión? En una prisión, sabes que estás atrapado. En una zona de comodidad, te convences a ti mismo de que estás eligiendo quedarte. Yo me decía a mí mismo, estoy siendo responsable, estoy siendo práctico, estoy siendo inteligente al mantener este trabajo estable, mientras averiguo qué hacer a continuación. Pero la verdad era que tenía miedo. Tenía miedo de tomar un riesgo. Tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de ser incómodo. Así que me quedé cómodo y me quedé miserable. Aquí está lo que nadie te dice sobre la comodidad. Es adictiva. Una vez que te acostumbras a ella, se vuelve más y más difícil dejarla. Tu cerebro comienza a racionalizar por qué deberías quedarte. Comienza a exagerar los riesgos de salir y a minimizar el costo de quedarse. Empiezas a decirte historias como, bueno, no es tan malo, al menos tengo un trabajo, al menos estoy pagando mis cuentas. Podría ser peor. ¿Te estás diciendo eso a ti mismo ahora mismo? ¿Te estás convenciendo de que tu situación actual es lo suficientemente buena cuando sabes, en tu corazón lo sabes, que no lo es? Me tomó golpear fondo antes de que finalmente estuviera dispuesto a dejar mi comodidad. Y por golpear fondo me refiero a un domingo por la noche, cuando tuve un ataque de pánico completo pensando en volver al trabajo el lunes. Estaba sentado en el piso de mi baño, hiperventilando, llorando, sintiendo como si mi pecho estuviera siendo aplastado. Y en ese momento me di cuenta. Esta seguridad que había estado aferrándome me estaba matando, no físicamente, pero de todas las otras maneras. Estaba matando mi espíritu, estaba matando mis sueños, estaba matando la persona en la que podría convertirme. Así que tomé una decisión. Decidí que preferiría ser incómodo y vivo que cómodo y muerto por dentro. ¿Y sabes qué pasó cuando finalmente dejé ese trabajo? Cuando finalmente dejé mi zona de comodidad y comencé mi propio negocio, fue aterrador. Fue difícil. Hubo noches en las que no podía dormir porque estaba tan estresado. Hubo días en los que quise renunciar y volver a la seguridad de un trabajo de oficina. Pero por primera vez en años, me sentí vivo. Por primera vez en años, sentí que estaba creciendo. Por primera vez en años, estaba construyendo algo que me importaba. Aquí está la cosa sobre salir de tu zona de comodidad. No se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más fuerte. Desarrollas nuevas habilidades, desarrollas confianza, desarrollas resiliencia. Te conviertes en alguien que puede manejar la incomodidad. Y aquí está el secreto que nadie te dice.
Todas las cosas buenas de la vida están fuera de tu zona de comodidad. Todas ellas. ¿Quieres una relación increíble? Vas a tener que ser vulnerable, lo cual es incómodo. ¿Quieres construir un negocio exitoso? Vas a tener que arriesgarte, lo cual es incómodo. ¿Quieres ponerte en forma? Vas a tener que empujarte en el gimnasio y cambiar tus hábitos alimenticios, lo cual es incómodo. ¿Quieres aprender una nueva habilidad? Vas a tener que luchar a través de ser terrible en ello primero, lo cual es incómodo. La incomodidad no es el enemigo. La incomodidad es el precio del crecimiento. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, vas a estar atascado donde estás para siempre. Entonces aquí está tu segunda lección. Abraza la incomodidad. Busca la incomodidad. Porque cada vez que haces algo incómodo, estás creciendo. Y cada vez que evitas la incomodidad, te está encogiendo. Tu zona de comodidad es una prisión. Y la única manera de escapar es hacer la cosa aterradora que has estado evitando. Entonces, ¿qué es esa cosa para ti? ¿Qué es esa cosa que sabes que deberías hacer pero has estado posponiendo porque es incómoda? Es tener una conversación difícil. Es comenzar ese proyecto. Es dejar ese trabajo. Es terminar esa relación. Sea lo que sea, hazlo hoy. Porque cada día que esperas, las barras de tu prisión se vuelven un poco más fuertes. Lección número 3. Tus excusas son mentiras que te cuentas a ti mismo. Ahora llegamos a la lección que realmente me dolió. Todas esas excusas que me había estado diciendo a mí mismo, todas esas razones perfectamente válidas por las que no podía cambiar mi vida, eran mentiras. No eran razones, eran excusas. Y hay una gran diferencia. Déjame darte algunos ejemplos de mis excusas favoritas. No tengo tiempo. Esa era grande. Solía decirme a mí mismo que estaba demasiado ocupado para trabajar en mi negocio, demasiado ocupado para hacer ejercicio, demasiado ocupado para aprender nuevas habilidades. Pero cuando realmente miré cómo estaba pasando mi tiempo, estaba viendo Netflix 3 horas cada noche. Estaba desplazándome por las redes sociales durante horas cada día. Tenía tiempo. Solo estaba eligiendo gastarlo en cosas que no importaban. No tengo dinero. Otra buena. Me convencí de que no podía comenzar un negocio porque no tenía capital. Pero la verdad era que estaba gastando $200 al mes en comida para llevar $100 en suscripciones que no usaba y $50 en café. Tenía dinero. Solo estaba gastándolo en basura en lugar de invertirlo en mi futuro. No tengo la educación correcta. Me decía a mí mismo que no podía tener éxito porque no terminé la universidad. Pero había miles de personas que construyeron negocios exitosos sin títulos. Estaba usando mi falta de educación formal como escudo para protegerme del fracaso. No soy lo suficientemente bueno todavía. Esta fue la excusa que me mantuvo atascado más tiempo. Seguía diciendo, necesito aprender más, necesito estar más preparado y necesito ser mejor antes de poder comenzar. Pero la verdad era que nunca me sentiría lo suficientemente listo. Estaba usando la preparación como una forma de procrastinación. ¿Reconoces alguna de estas? ¿Cuáles son tus excusas favoritas? Porque todos tenemos excusas.
Todos tenemos estas historias que nos contamos sobre por qué no podemos hacer la cosa que queremos hacer. Y la razón por la que nos contamos estas historias es porque son más cómodas que la verdad. La verdad es que tenemos miedo. La verdad es que es difícil. La verdad es que podríamos fracasar. La verdad es que estamos siendo perezosos. La verdad es que no queremos renunciar a nuestra comodidad. Pero en lugar de admitir esas verdades, creamos excusas que suenan razonables. Creamos excusas que nos hacen sentir mejor acerca de no tomar acción. Y aquí está lo insidioso de las excusas. Se sienten verdaderas. Cuando me decía a mí mismo, no tengo tiempo, realmente creía eso. Mi cerebro lo aceptaba como un hecho, pero era una mentira. Era una mentira que me estaba contando a mí mismo para evitar tener que hacer el trabajo duro. El punto de inflexión para mí vino cuando un amigo me confrontó. Estaba quejándome con él sobre cómo quería comenzar un negocio, pero no tenía tiempo, y él simplemente me miró y dijo, ¿sabes qué? Eso es una estupidez. Tienes exactamente la misma cantidad de tiempo que todos los demás. Simplemente no es una prioridad para ti. Y eso me golpeó como una tonelada de ladrillos, porque tenía razón. No era que no tuviera tiempo, era que no estaba haciendo de ello una prioridad. Estaba priorizando Netflix sobre mi futuro. Estaba priorizando la comodidad sobre el crecimiento. Estaba priorizando las excusas sobre la acción. Una vez que vi eso, una vez que realmente vi mis excusas por lo que eran, no pude no verlo. Y de repente, todas esas razones perfectamente válidas de por qué no podía cambiar mi vida se revelaron como las mentiras que siempre habían sido. Aquí está lo que necesitas entender. Mientras tengas excusas, tendrás una razón para no cambiar. Y mientras tengas una razón para no cambiar, no cambiarás. Las excusas son cómodas. Las excusas nos protegen del fracaso. Las excusas nos permiten quedarnos exactamente donde estamos, sin tener que sentirnos mal al respecto. Pero las excusas también nos mantienen atascados. Las excusas nos roban nuestro potencial. Las excusas convierten años en décadas de vida desperdiciada. Entonces, ¿cómo dejas de hacer excusas? Aquí está lo que funcionó para mí. Primero, comencé a atraparme a mí mismo. Cada vez que comenzaba a decir, no puedo ¿por qué?, me detenía y luego me preguntaba, ¿es esto realmente verdad? ¿O es esto una excusa? 9 de cada 10 veces era una excusa. Segundo, comencé a reemplazar mis excusas con la verdad. En lugar de decir, no tengo tiempo, decía, no estoy haciendo de esto una prioridad. En lugar de decir, no tengo dinero, decía, estoy eligiendo gastar mi dinero en otras cosas. En lugar de decir, no soy lo suficientemente bueno, decía, tengo miedo de fracasar. Y cuando dices la verdad, cuando realmente la dices en voz alta, es mucho más difícil usarla como excusa. Es una cosa decir, no tengo tiempo. Es otra cosa completamente decir, prefiero ver Netflix que trabajar en mi futuro. Tercero, comencé a mirar a personas que habían logrado lo que yo quería lograr y que habían tenido las mismas limitaciones que yo. Personas que no tenían dinero, pero construyeron negocios. Personas que no tenían educación, pero se volvieron exitosas. Personas que no tenían tiempo, pero lo hicieron funcionar de todos modos. Porque si ellos podían hacerlo, eso significaba que mis excusas eran solo eso, excusas. Aquí está tu tercera lección. Deja de mentirte a ti mismo.
Tus excusas no te están sirviendo, te están manteniendo atascado. Y hasta que dejes de hacer excusas y comiences a tomar responsabilidad, nada va a cambiar. Entonces, ahora mismo, quiero que hagas algo. Quiero que pienses en la cosa número 1 que quieres cambiar en tu vida. ¿Lo tienes? Bueno. Ahora quiero que pienses en todas las razones por las que no puedes cambiarlo. Todas las excusas. Escríbelas si tienes que hacerlo. ¿Las tienes? Bueno, ahora quiero que realmente mires esas excusas. Y quiero que te preguntes, ¿son estas razones reales o son estas solo historias que me estoy contando para evitar tener que hacer el trabajo duro? Sé honesto, brutalmente honesto, porque hasta que te vuelvas honesto contigo mismo, nunca romperás el ciclo. Lección número 4. El dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. Esta es una de las lecciones más importantes que aprendí, y es algo que pienso casi todos los días. El dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. Déjame explicarte qué significa esto. Cuando tenía 28 años y atascado en ese trabajo que odiaba, y tenía una elección todos los días, podía elegir la disciplina, levantarme temprano, trabajar en mi negocio antes del trabajo, renunciar a la diversión para construir mi futuro, o podía elegir la facilidad, dormir, relajarme, hacer lo que se sintiera bien en el momento. Y la mayoría de los días elegí la facilidad, porque la disciplina duele. La disciplina requiere que hagas cosas que no quieres hacer. La disciplina requiere que renuncies a la gratificación inmediata por ganancias a largo plazo. La disciplina es difícil, pero ¿sabes qué más duele? El arrepentimiento. El arrepentimiento de mirar hacia atrás en tu vida y darte cuenta de que desperdiciaste años. El arrepentimiento de ver a otras personas lograr las cosas que querías lograr porque ellos estaban dispuestos a hacer el trabajo y tú no. El arrepentimiento de saber que podrías haber sido algo más, hecho algo más, si solo te hubieras empujado. Y déjame decirte algo sobre el arrepentimiento. Duele mucho más que la disciplina y dura mucho más tiempo. La disciplina duele en el momento. Duele cuando tu alarma suena a las 5 de la mañana y quieres quedarte en la cama. Duele cuando tus amigos están saliendo y tú estás trabajando. Duele cuando quieres comer esa pizza pero estás tratando de comer saludable. Pero ese dolor es temporal. Ese dolor dura minutos, tal vez horas, y luego se va. Y lo que queda es progreso, lo que queda es orgullo, lo que queda es la persona en la que te estás convirtiendo. El arrepentimiento, por otro lado, nunca se va. El arrepentimiento se queda contigo durante años, décadas. El arrepentimiento te mantiene despierto en la noche cuando tienes 50 años preguntándote, ¿y sí? Estaba en una boda hace unos años y estaba sentado en una mesa con un hombre que tenía unos 65 años. Estábamos hablando y le pregunté qué hacía para vivir. Me dijo que estaba jubilado, que había trabajado en contabilidad durante 40 años para la misma empresa. Le pregunté si le gustó y él simplemente me miró con estos ojos tristes y dijo, no, lo odié cada día, pero era seguro. Tenía beneficios, tenía una pensión, así que me quedé. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, ¿sabes? Siempre quise comenzar mi propio negocio. Tenía esta idea para un restaurante. Tenía toda planeada, pero tenía miedo. Tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de perder mi trabajo estable. Así que nunca lo hice. Y ahora tengo 65 años y es demasiado tarde.
Y eso es lo que más lamento. Podía ver el dolor en sus ojos cuando dijo eso. 40 años de hacer lo seguro. 40 años de elegir la comodidad sobre el coraje. Y ahora, al final de su carrera, todo lo que tenía era arrepentimiento. Ese hombre me cambió, porque me di cuenta de que ese podría ser yo en 40 años si no cambiaba. Podría ser yo sentado en una mesa diciendo, siempre quise, pero nunca lo hice. Y decidí que preferiría intentarlo y fracasar que nunca intentarlo en absoluto. Decidí que el dolor de la disciplina, por difícil que fuera, era mejor que el dolor del arrepentimiento. Entonces comencé a elegir la disciplina. Y no fue fácil. Hubo mañanas en las que quería tirar mi alarma por la ventana. Hubo noches en las que quería renunciar. Hubo días en los que la disciplina se sentía imposible. Pero cada vez que quería rendirme, pensaba en ese hombre en la boda. Pensaba en sus ojos tristes. Pensaba en su arrepentimiento. Y eso me empujaba a seguir adelante. Aquí está lo que aprendí sobre la disciplina. No se vuelve más fácil, pero te acostumbras a ella. Comienzas a ver los resultados. Comienzas a sentirte orgulloso de ti mismo. Comienzas a convertirte en el tipo de persona que hace cosas difíciles. Y lo que sucede es que comienzas a preferir el dolor de la disciplina sobre la incomodidad de la mediocridad. Comienzas a darte cuenta de que ser disciplinado en realidad se siente mejor que ser perezoso, incluso si es más difícil. Estás eligiendo la facilidad sobre la disciplina ahora mismo. Estás tomando el camino cómodo incluso sabiendo que te llevará al arrepentimiento. Porque aquí está la cosa. Cada día estás haciendo una elección. Estás eligiendo entre el dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. Y una de esas cosas te lleva hacia la vida que quieres y la otra te aleja de ella. No puedes evitar el dolor. Vas a experimentar dolor de una forma u otra. La pregunta es, ¿qué tipo de dolor eliges? ¿Eliges el dolor temporal de hacer cosas difíciles? ¿O eliges el dolor permanente de desear que lo hubieras hecho? Aquí está tu cuarta lección. Elige la disciplina. Sí, va a doler. Sí, va a ser difícil. Pero ese dolor es nada comparado con el dolor de mirar hacia atrás en tu vida y darte cuenta de que desperdiciaste tu potencial. El dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. Siempre, cada vez. Entonces, ¿qué vas a elegir? Lección número 5. Pequeñas acciones diarias. Vencen a grandes planes poco frecuentes. Ahora quiero hablar sobre algo que me mantuvo atascado durante años. Mi amor por los grandes planes y mi falta de acción diaria consistente. Yo era el rey de los grandes planes. Cada pocos meses tendría este momento de inspiración masiva. Crearía este plan elaborado y detallado para cómo iba a cambiar completamente mi vida. Compraría cuadernos nuevos, haría hojas de cálculo complejas, configuraría sistemas elaborados, y durante un par de días estaría en llamas. Trabajaría en ello como loco. Me quedaría despierto hasta tarde. Me sentiría increíble. Y luego, invariablemente, la vida sucedería. Me cansaría. Me ocuparía. Perdería el impulso. Y todo ese plan grande y hermoso se desmoronaría. ¿Y sabes qué haría entonces? Nada. Durante semanas o meses, no haría absolutamente nada. Y luego tendría otro momento de inspiración, crearía otro gran plan, y el ciclo se repetiría. Estaba adicto a la sensación de planificar.
Estaba adicto a la sensación de hacer este gran compromiso dramático, pero no estaba haciendo el verdadero trabajo. No estaba tomando acción consistente. Y aquí está lo que nadie me dijo. Los grandes plans no cambian tu vida. Las pequeñas acciones diarias cambian tu vida. Déjame darte un ejemplo. Cuando finalmente decidí que iba a ponerme en forma, hice lo que siempre hacía. Creé este plan de entrenamiento masivo. Iba a ir al gimnasio 6 días a la semana. Iba a hacer cardio durante 45 minutos y luego levantar pesas durante 1 hora. Iba a seguir esta dieta estricta. Iba a transformarme completamente en 90 días. ¿Y sabes cuánto duró eso? 4 días. 4 días antes de que estuviera tan adolorido y exhausto que no pude soportarlo más. Y luego me rendí por completo, pero luego aprendí esta lección. Aprendí que en lugar de hacer este cambio dramático y enorme, necesitaba hacer cambios pequeños y consistentes. Entonces, en lugar de ir al gimnasio 6 días a la semana durante 2 horas, decidí ir 3 días a la semana durante 30 minutos. Eso es todo. Solo 30 minutos, 3 veces a la semana. ¿Y sabes qué? Lo mantuve durante semanas, luego meses, luego años. Y con el tiempo, esos 30 minutos se convirtieron en 1 hora. Esos 3 días se convirtieron en 4. Pero sucedió gradualmente, de una manera que era sostenible. Y después de 1 año de estas pequeñas acciones consistentes, había perdido 30 libras. Había ganado músculo. Me veía y me sentía mejor que nunca. No por algún plan grande y dramático, sino por mostrarme consistentemente y hacer el trabajo. Lo mismo sucedió con mi negocio. Solía pensar que necesitaba estos grandes momentos de productividad, que necesitaba trabajar 12 horas seguidas en un fin de semana para lograr algo. Pero lo que realmente funcionó fue trabajar 1 hora cada mañana antes del trabajo. 1 hora, todos los días, sin excepción. Y en esa hora no trataba de hacer todo, solo me enfocaba en una cosa, una tarea, una acción que movería mi negocio hacia adelante. Algunos días esa acción era escribir un artículo de blog. Algunos días era contactar a un cliente potencial. Algunos días era trabajar en el diseño de mi sitio web. Pero todos los días hacía algo. Y con el tiempo, y estoy hablando de meses y años aquí, esas pequeñas acciones diarias se sumaron a resultados masivos. Construí un sitio web completo. Creé cientos de piezas de contenido. Construí una lista de clientes. Generé ingresos. No porque tuviera algún momento de inspiración masiva, sino porque mostré cada día y hice el trabajo. Aquí está lo que necesitas entender sobre las pequeñas acciones diarias. Se componen. La gente subestima masivamente el poder del efecto compuesto. Si trabajas en tu objetivo 1 hora al día, eso es 7 horas a la semana. Eso es 28 horas al mes. Eso es 336 horas al año. Eso es casi 9 semanas completas de trabajo enfocado de 40 horas. ¿Puedes imaginar cuánto podrías lograr con 9 semanas de trabajo enfocado? Probablemente podrías aprender una nueva habilidad. Construir un sitio web. Escribir un libro. Comenzar un negocio. Pero la mayoría de las personas nunca hacen eso porque están esperando el momento perfecto para hacer este gran empujón. Están esperando tener un fin de semana libre. Están esperando unas vacaciones. Están esperando a que se alineen las estrellas y mientras tanto no hacen nada. ¿Estás haciendo eso? Estás esperando el momento perfecto para hacer este gran cambio en lugar de hacer pequeños cambios ahora mismo.
Porque aquí está la verdad. El momento perfecto nunca llega. Las condiciones nunca son perfectas. Siempre habrá algo que se interponga en el camino. Pero si comienzas pequeño, si haces solo una pequeña acción hoy, puedes construir impulso, y ese impulso se convierte en hábito. Y ese hábito se convierte en resultados. Déjame darte otro ejemplo. Solía querer leer más libros. Sun siempre decía, voy a leer un libro a la semana, pero nunca lo hacía, porque un libro a la semana se sentía abrumador. Se sentía como demasiado. Entonces, en lugar de eso, decidí leer solo 10 páginas al día. Eso es todo. Solo 10 páginas. Lo que me tomaba tal vez 15 minutos. ¿Y sabes cuántos libros leí ese año? 25. 25 libros completos. Solo leyendo 10 páginas al día. Eso es más libros de los que había leído en los 5 años anteriores combinados. No porque tuviera más tiempo, sino porque hice de ello un hábito pequeño y diario en lugar de este gran objetivo intimidante. Aquí está tu quinta lección. Deja de esperar el momento perfecto para hacer grandes cambios. Comienza a hacer pequeños cambios ahora mismo, hoy, esta hora. ¿Quieres escribir un libro? Escribe 200 palabras al día. ¿Quieres ponerte en forma? Haz ejercicio durante 15 minutos al día. ¿Quieres comenzar un negocio? Trabaja en ello 30 minutos cada mañana. ¿Quieres aprender una nueva habilidad? Practica durante 20 minutos al día. Pequeño, consistente, diario. Eso es lo que funciona. No grandes planes, no ráfagas masivas de esfuerzo. Pequeña acción consistente, compuesta con el tiempo. Porque aquí está el secreto. La persona que trabaja en su objetivo 1 hora al día durante un año logrará infinitamente más que la persona que trabaja en ello 12 horas una vez al mes. La consistencia vence a la intensidad, siempre. Entonces, ¿qué pequeña acción diaria puedes comenzar hoy? ¿Qué cosa podrías hacer durante 15 a 30 minutos cada día que durante el transcurso de un año cambiaría completamente tu vida? Elige una cosa, solo una, y comprométete a hacerla todos los días durante el próximo mes. No cuando tengas tiempo, no cuando te sientas inspirado, todos los días. Y observa lo que sucede. Observa cómo esas pequeñas acciones comienzan a sumar. Observa cómo comienzas a construir impulso. Observa cómo comienzas a ver resultados, porque eso es como realmente cambias tu vida. No con grandes gestos dramáticos, sino con pequeñas acciones consistentes repetidas con el tiempo. Lección número 6. La persona en la que te conviertes es más importante que los objetivos que logras. Esta lección me tomó más tiempo aprender que cualquier otra, ¿no? Pero es posiblemente la más importante. La persona en la que te conviertes en el proceso de perseguir tus objetivos es más valiosa que los objetivos mismos. Déjame explicar lo que quiero decir con eso. Durante años, estaba completamente enfocado en los resultados. Quería el negocio exitoso, quería el dinero, quería la libertad, quería la validación de poder decir, lo logré. Y pensaba que una vez que alcanzara esos objetivos, sería feliz. Pensaba que una vez que llegara, todo se sentiría bien. Pero aquí está lo que descubrí. Los objetivos son líneas de meta arbitrarias. Una vez que los alcanzas, inmediatamente estableces nuevos objetivos. La publicación de objetivos nunca se mueve. Siempre hay otro nivel, otro logro, otra cosa que perseguir. Entonces, si tu felicidad depende de alcanzar objetivos, nunca serás feliz.
porque siempre habrá otro objetivo. Pero aquí está lo hermoso. El viaje hacia tus objetivos te cambia. El proceso de trabajar hacia algo difícil te transforma. Te conviertes en una persona diferente en el camino. Y esa transformación, esa evolución de quién eres, eso es lo que realmente importa. Déjame darte un ejemplo concreto. Cuando comencé mi negocio, mi objetivo era ganar $10,000 al mes. Pensaba que una vez que llegara a ese número me sentiría exitoso, me sentiría completo. Me tomó 2 años llegar ahí. 2 años de trabajo duro, de fracasos, de rechazos, de noches tardías, de dudas. Pero finalmente lo hice. Finalmente alcancé ese objetivo de $10,000 al mes. ¿Y sabes qué? Se sintió bien durante aproximadamente una semana y luego inmediatamente comencé a pensar, bueno, ahora necesito llegar a $20,000 al mes. La publicación de objetivos se movió, como siempre lo hace. Pero aquí está lo que me di cuenta. La persona en la que me convertí en el proceso de alcanzar ese objetivo era completamente diferente de la persona que comenzó. Había desarrollado disciplina, había desarrollado resiliencia, había aprendido habilidades, había ganado confianza, me había convertido en alguien que podía establecer una meta y lograrla. Y esas cosas, esas transformaciones internas, eran mucho más valiosas que el dinero. Porque el dinero podría desaparecer, el negocio podría fracasar, pero la persona en la que me había convertido, las habilidades que había desarrollado, la confianza que había ganado, esas cosas nadie podría quitármelas jamás. Eso es lo que nadie te dice cuando estás comenzando. Te dicen que te enfoques en los objetivos. Te dicen que establezcas grandes objetivos. Te dicen que visualices el resultado. Pero no te dicen que el resultado en realidad no importa tanto como crees que importa. Lo que importa es quién te conviertes en el camino. Déjame darte otro ejemplo. Decidí entrenar para un maratón hace unos años y mi objetivo era terminarlo en menos de 4 horas. Entrené durante 6 meses, corrí cientos de millas, empujé mi cuerpo más de lo que pensé que era posible y el día de la carrera terminé en 4 horas y 12 minutos. Perdí mi objetivo por 12 minutos. Según la forma en que solía pensar, eso fue un fracaso. No alcancé mi objetivo. Pero aquí está lo que me di cuenta. Durante esos 6 meses de entrenamiento, me convertí en alguien completamente diferente. Me convertí en alguien que podía levantarse a las 5 de la mañana para correr. Me convertí en alguien que podía empujar a través de la incomodidad. Me convertí en alguien que podía correr 26,2 millas. Me convertí en alguien con disciplina, con determinación, con resistencia mental. Y esa persona que me convertí, esa valía mucho más que alcanzar algún tiempo de carrera arbitrario. Aquí está lo que necesitas entender. Los objetivos son herramientas. Son herramientas que usamos para motivarnos a crecer. Pero el crecimiento, la transformación, eso es lo que realmente importa. Estás tan enfocado en alcanzar tus objetivos que te estás perdiendo la transformación que está sucediendo dentro de ti. Porque aquí está la cosa. Vas a establecer muchos objetivos en tu vida. Algunos los alcanzarás, algunos no. Pero si te enfocas solo en los resultados, vas a estar en esta montaña rusa interminable de felicidad temporal cuando alcanzas objetivos y miseria cuando no lo haces. Pero si cambias tu enfoque, ¿a quién estás convirtiéndote? Si celebras el crecimiento en lugar de solo los resultados, todo
cambia. Déjame mostrarte cómo apliqué esto. Solía juzgar cada día por si alcanzaba mis objetivos o no. Si alcanzaba mi objetivo de ingresos, buen día. Si no, mal día. Pero luego cambié la pregunta. En lugar de preguntarme, ¿alcancé mi objetivo hoy? Comencé a preguntarme, ¿me convertí en una mejor versión de mí mismo hoy? ¿Mostré disciplina? ¿Aprendí algo nuevo? ¿Superé una incomodidad? ¿Fui valiente? ¿Trabajé en algo difícil? Si la respuesta era sí, entonces fue un buen día, independientemente de los resultados. Y lo loco es que cuando comencé a enfocarme en convertirme en una mejor persona en lugar de solo alcanzar objetivos, en realidad comencé a alcanzar más objetivos. O porque me estaba enfocando en construir las características que hacen a alguien exitoso. Disciplina, resiliencia, coraje, trabajo duro. En lugar de solo perseguir resultados. Aquí está tu sexta lección. Cambia tu enfoque de lo que quieres lograr a quien quieres convertirte. ¿Quieres construir un negocio exitoso? No te enfoques solo en el dinero. Enfócate en convertirte en el tipo de persona que construye negocios exitosos. Alguien con disciplina, creatividad, persistencia, habilidades de liderazgo. ¿Quieres ponerte en forma? No te enfoques solo en el número en la balanza. Enfócate en convertirte en el tipo de persona que valora su salud, que hace ejercicio consistentemente, que hace buenas elecciones nutricionales. ¿Quieres una gran relación? No te enfoques solo en encontrar a la persona perfecta. Enfócate en convertirte en el tipo de persona que puede mantener una gran relación. Alguien que es vulnerable, comunicativo, comprensivo, leal. Porque aquí está el secreto. Una vez que te conviertes en el tipo de persona que tiene las características necesarias para el éxito, los resultados siguen naturalmente. Pero si solo persigues resultados sin convertirte en el tipo de persona que puede sostener esos resultados, incluso si los alcanzas, no durarán. Mira a todas las personas que ganan la lotería y están en bancarrota 3 años después. Obtuvieron el resultado, el dinero, pero no eran el tipo de persona que podía manejarlo. Mira a todas las personas que pierden mucho peso solo para recuperarlo. Alcanzaron el objetivo, el número en la balanza, pero no se convirtieron en el tipo de persona con hábitos de vida saludables. El cambio externo sin transformación interna no dura. Pero cuando te enfocas en transformarte, en convertirte en una mejor versión de ti mismo, ese cambio es permanente. Porque no es solo lo que haces, es quién eres. Entonces ahora mismo, quiero que pienses en tu objetivo más grande. ¿Lo tienes? Bueno, ahora quiero que te preguntes, Aoni, ¿en qué tipo de persona necesito convertirme para lograr este objetivo? ¿Qué características necesitas desarrollar? ¿Qué habilidades necesitas aprender? ¿Qué hábitos necesitas construir? ¿Qué miedos necesitas superar? Y luego comienza a trabajar en convertirte en esa persona. Todos los días pregúntate, ¿hice algo hoy que me acercó a ser el tipo de persona que quiero ser? Porque eso es cómo realmente cambias tu vida. No solo persiguiendo objetivos, sino transformándote en alguien nuevo. Y aquí está la belleza de ello. Una vez que te conviertes en esa persona, los objetivos se vuelven casi inevitables, porque no estás tratando de forzar los resultados. Simplemente estás siendo quien eres, y quien eres naturalmente crea esos resultados. Lección número 7. No puedes pensar en tu camino hacia una nueva vida. Tienes que actuar tu camino hacia ella. Esta es una lección que me tomó una vergonzosa
cantidad de tiempo aprender. No puedes pensar en tu camino hacia una nueva vida. Tienes que actuar tu camino hacia ella. Yo era el rey del overthinking. Pasaba horas, literalmente horas, pensando en mi vida, pensando en lo que quería hacer, pensando en cómo podría hacerlo, pensando en todas las diferentes posibilidades y escenarios. Leería libros sobre cómo cambiar tu vida. Escucharía podcasts, vería videos. Tomaría notas, haría diarios, reflexionaría, y todo ese pensamiento se sentía productivo. Se sentía como si estuviera haciendo algo. Se sentía como progreso, pero no era progreso. Era procrastinación disfrazada de preparación. Porque sabes que no estaba haciendo, mientras pensaba en todas estas cosas, acción real concreta que realmente movería mi vida hacia adelante. Tenía todos estos planes hermosos en mi cabeza, todas estas ideas sobre cómo iba a cambiar mi vida, pero seguían siendo solo ideas. Nunca se convertían en realidad. Y aquí está por qué. El pensamiento sin acción es solo soñar despierto. Es fantasía. Es escape. La acción real, la acción que realmente cambia tu vida, es incómoda, es aterradora, es difícil, es incierta. Entonces, en lugar de tomar esa acción incómoda, me sentaba y pensaba más al respecto. Me convencía de que necesitaba tener todo perfectamente planeado antes de comenzar, que necesitaba tener cada detalle resuelto. ¿Estás haciendo eso ahora mismo? ¿Estás pensando y planeando y preparándote en lugar de realmente hacer? Porque eso es exactamente lo que yo estaba haciendo y me mantuvo atascado durante años. El punto de inflexión vino cuando leí una cita de Tony Robbins. Dijo: la forma en que cambiamos cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos es tomando acción. No pensando, no planeando, no preparándose. Acción. Y eso me golpeó, porque me di cuenta de que había estado tratando de pensarme hacia la confianza, tratando de pensarme hacia la certeza, tratando de pensarme hacia sentirme listo, pero nunca iba a sentirme listo. Nunca iba a sentirme seguro. Nunca iba a sentirme confiado. No pensando al respecto. La única manera de sentir esas cosas era tomando acción, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando no estaba listo, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Dejé de planear y comencé a hacer. Tenía esta idea para un negocio de servicios de escritura freelance. Había estado planeando comenzarlo durante 6 meses. Tenía cuadernos llenos de planes. Tenía hojas de cálculo. Tenía documentos de estrategia, pero no tenía un solo cliente. No tenía un sitio web. No había enviado un solo correo electrónico de prospección. Entonces decidí: hoy voy a tomar acción real, ni más planeación, acción. Pasé 4 horas ese día creando un sitio web básico. No era perfecto, no era bonito, pero estaba en vivo. Luego pasé 2 horas investigando empresas que podrían necesitar servicios de escritura. Y luego pasé otras 2 horas escribiendo correos electrónicos de prospección y enviándolos. Envié 20 correos electrónicos ese día. ¿Y sabes cuántos respondieron? 0. Ni uno solo. Pero ¿sabes qué? No me importó. Porque había tomado acción. Había hecho algo real. Había movido mi idea del reino del pensamiento al reino de la realidad. Y a la mañana siguiente seguí tomando acción. Envié 20 correos más. Y el día después de eso, otros 20. Y después de 4 días de esto, conseguí mi primera respuesta. Alguien estaba interesado.
Y después de otra semana, tenía mi primer cliente. No porque tuviera el plan perfecto, no porque tuviera todo resuelto, sino porque tomé acción. Y aquí está lo que me di cuenta. La acción crea claridad. La acción crea momentum. La acción crea confianza. Cuando solo estás pensando en algo, todo se siente abrumador. Hay 1.000.000 de posibilidades, 1.000.000 de cosas que podrían salir mal, 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Pero cuando comienzas a tomar acción, las cosas se vuelven claras. Descubres rápidamente lo que funciona y lo que no. Obtienes retroalimentación. Aprendes. Ajustas. Y con cada acción que tomas, construyes un poco de momentum. Te vuelves un poco más confiado. Te vuelves un poco más capaz. Pero nada de eso sucede cuando solo estás sentado pensando. Déjame darte otro ejemplo. Quería comenzar a hacer videos de YouTube durante años. Pensé en ello constantemente. Planeé qué tipo de videos haría. Investigué el mejor equipo. Leí artículos sobre cómo hacer crecer un canal. Pero nunca hice un solo video, porque estaba esperando estar listo. Estaba esperando tener la cámara perfecta. Estaba esperando tener el guión perfecto. Estaba esperando saber exactamente qué decir. Y esa espera se convirtió en 1 año, luego 2 años, luego 3. Finalmente, un amigo me confrontó al respecto. Me dijo, hermano, has estado hablando de esto durante años. O hazlo o deja de hablar de ello. Y eso me sacudió, porque tenía razón. Necesitaba dejar de pensar y comenzar a hacer. Entonces, ese fin de semana, grabé mi primer video, en mi iPhone, en mi apartamento, sin guión, solo yo, hablando a la cámara. ¿Y sabes qué? Fue terrible. La calidad de audio era mala, la iluminación era mala, tartamudeé, me perdí. No sabía qué hacer con mis manos, pero lo hice, lo subí y obtuvo 23 vistas. ¿Y sabes qué? Esas 23 vistas me dieron más confianza que 3 años de pensamiento, porque había tomado acción. Había hecho algo real, y luego hice otro video, y otro, y otro. Y con cada video me volví un poco mejor. Aprendí un poco más, me volví un poco más cómodo. Ninguna cantidad de pensamiento me habría dado esa educación. Ninguna cantidad de planeación me habría enseñado esas lecciones. Solo la acción podía hacer eso. Aquí está lo que necesitas entender. La acción imperfecta es mejor que la preparación perfecta. No necesitas tener todas las respuestas antes de comenzar. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas estar completamente listo. Solo necesitas comenzar. Solo necesitas tomar una acción. Una pequeña acción que mueva las cosas hacia adelante. ¿Estás esperando estar listo antes de comenzar? Porque déjame decirte algo. Nunca te sentirás completamente listo. Nunca. Siempre habrá más que aprender. Siempre habrá más que preparar. Siempre habrá razones para esperar. Pero mientras esperas, la vida pasa. Oportunidades pasan. El tiempo pasa. Aquí está tu 7ª lección. Deja de pensar y comienza a hacer. Toma acción imperfecta hoy en lugar de esperar hasta que puedas tomar acción perfecta algún día. ¿Quieres comenzar un negocio? No pases 6 meses planeando. Pasa un día creando algo básico y luego comienza a venderlo. ¿Quieres escribir un libro? No pases 1 año investigando. Escribe el primer capítulo hoy. ¿Quieres ponerte en forma? No pases semanas encontrando el plan de entrenamiento perfecto. Ve al gimnasio hoy y haz algo. ¿Quieres comenzar un podcast? No pases meses preparando. Graba el primer episodio este fin de semana. La acción crea claridad. La acción crea momentum. La acción crea confianza. La acción crea resultados.
El pensamiento solo crea más pensamiento. Entonces, ahora mismo, mientras estás leyendo esto, quiero que identifiques una acción que puedas tomar hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. ¿Qué es una cosa que podrías hacer en las próximas 24 horas que movería tu vida en la dirección que quieres que vaya? No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser acción. Y luego hazlo. No lo pienses más, no planees más, solo hazlo, porque eso es como realmente cambias tu vida, no pensando en ello, haciéndolo. Lección número 8. Tienes que dejar de cuidar lo que otras personas piensan. Esta podría ser la lección más liberadora que aprendí, pero también fue una de las más difíciles. Tienes que dejar de cuidar lo que otras personas piensan de ti. Y no me refiero a eso de una manera arrogante de no me importa nadie. Me refiero a ello de una manera de no voy a dejar que las opiniones de otras personas dicten cómo vivo mi vida. Durante años, y quiero decir años, estaba paralizado por lo que otras personas podrían pensar. Cada decisión que tomaba, cada acción que tomaba, cada cosa que decía, estaba filtrada a través de esta pregunta. ¿Qué pensarán las personas? ¿Debería dejar mi trabajo para comenzar un negocio? Pero ¿qué pensarán las personas si fracaso? ¿Debería hacer esos videos de YouTube? Pero ¿qué pensarán las personas si me veo estúpido? ¿Debería compartir mi historia? Pero ¿qué pensarán las personas si saben que luché? ¿Debería intentar algo nuevo? Pero ¿qué pensarán las personas si no soy bueno en ello? Esa pregunta, ¿qué pensarán las personas? Me mantuvo pequeño, me mantuvo atascado, me mantuvo jugando a lo seguro, porque ¿sabes qué? Cuando estás constantemente preocupado por lo que otras personas piensan, no puedes tomar riesgos, no puedes ser auténtico, no puedes perseguir lo que realmente quieres, no puedes vivir tu verdad. En cambio, vives tu vida tratando de cumplir con las expectativas de todos los demás, tratando de ajustarte, tratando de no destacar, tratando de no ser juzgado. Y eso es una forma miserable de vivir. Déjame darte un ejemplo específico. Cuando decidí dejar mi trabajo para comenzar mi negocio, estaba aterrorizado de decírselo a las personas, especialmente a mi familia. Pasé semanas, practicando cómo iba a decírselo, preparándome para sus reacciones, preocupándome por lo que pensarían. Y cuando finalmente les dije, ¿sabes qué pasó? Exactamente lo que temía. Pensaron que estaba cometiendo un error. Pensaron que estaba siendo irresponsable. Pensaron que debería quedarme en mi trabajo seguro. Mi tío me dijo, eso es estúpido. ¿Por qué renunciarías a un trabajo perfectamente bueno? Mi prima dijo, pero ¿qué pasa si fracasas? ¿Qué harás entonces? Mi viejo amigo de la universidad dijo, hermano, creo que estás teniendo una crisis. Tal vez deberías pensarlo más. Y me dolió. No voy a mentir. Sus opiniones me dolieron, porque quería su aprobación, quería su apoyo, quería que creyeran en mí, pero no lo hicieron. Y tuve que tomar una decisión. ¿Iba a vivir mi vida basada en lo que pensaban? ¿O iba a vivir mi vida basada en lo que yo sabía que era correcto para mí? Y elegí lo segundo. Elegí confiar en mí mismo sobre sus opiniones. Elegí mi sueño sobre su aprobación. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que he hecho. Porque aquí está la verdad sobre las opiniones de otras personas. Usualmente están basadas en sus propios miedos, sus propias limitaciones, sus propias experiencias, no las tuyas. Mi tío pensó que era estúpido dejar mi trabajo porque
él nunca había tomado ese riesgo. Jugó a lo seguro toda su vida. Entonces, cuando me vio hacer algo diferente, lo asustó y proyectó ese miedo en mí como preocupación. Mi prima estaba preocupada porque fracasé, porque ella tenía miedo de fracasar. Entonces, no podía imaginar que alguien más tomara ese riesgo. Mi amigo pensó que estaba teniendo una crisis porque no podía entender por qué alguien renunciaría voluntariamente a la estabilidad. Sus opiniones no tenían nada que ver conmigo, tenían todo que ver con ellos. Y una vez que entendí eso, una vez que realmente lo entendí, sus opiniones perdieron su poder sobre mí. Aquí está lo que necesitas entender. Las personas que te juzgan están proyectando sus propios miedos, inseguridades y limitaciones en ti. La persona que dice que nunca tendrás éxito probablemente tiene miedo de intentarlo ella misma. La persona que dice que te ves estúpido probablemente está insegura sobre cómo se ve. La persona que dice que estás soñando demasiado grande probablemente tiene miedo de soñar en absoluto. Sus opiniones dicen más sobre ellos que sobre ti. Y aquí está lo loco. Las personas que realmente te importan, las personas que realmente te aman, te apoyarán de todos modos. Podrían no entenderlo, podrían estar preocupados, pero te apoyarán. Y las personas que no te apoyan, las personas que te juzgan, que te critican, que te dicen que no puedes hacerlo, esas personas no merecen un asiento en tu vida. Suena duro, pero es verdad. Si alguien no puede apoyarte persiguiendo tus sueños, no te tiene en el corazón tus mejores intereses, simple y claro. Déjame darte otro ejemplo. Cuando comencé a hacer videos de YouTube, estaba aterrorizado de que mis amigos y colegas los vieran. Estaba aterrorizado de que pensaran que era cursi, o que buscaba atención, o que era arrogante. Entonces hice los primeros videos, pero no se los dije a nadie. Los mantuve en secreto. Pero ¿sabes qué? Eventualmente, alguien los encontró. Y comenzó a correr la voz. Y pronto, personas de mi vida pasada estaban viendo mis videos. Y sí, hubo algunos que lo hicieron raro. Hubo algunos que hicieron comentarios sarcásticos. Hubo algunos que claramente pensaron que era una tontería. Pero ¿sabes qué más? Hubo personas que me dijeron que mis videos los inspiraron. Personas que dijeron que mis videos los ayudaron. Personas que dijeron que necesitaban escuchar exactamente lo que dije. Y esas personas, las personas a las que ayudé, importaban infinitamente más que las personas que me juzgaron. Porque aquí está la cosa. Si estás haciendo algo que importa, si estás poniendo algo real en el mundo, vas a ser juzgado. Punto. No hay forma de evitarlo. Pero también vas a ayudar a personas. Vas a inspirar a personas. Vas a hacer una diferencia. Y tienes que decidir qué importa más. Evitar el juicio o hacer un impacto. No puedes tener ambos. No puedes vivir una vida grande y significativa mientras te escondes de las opiniones de las personas. ¿Estás escondiendo ahora mismo? ¿Estás jugando pequeño porque tienes miedo de lo que las personas pensarán? Porque déjame decirte algo, las personas van a juzgarte de todos modos. Podrías también darles algo real para juzgar. Si te escondes, te juzgarán por esconderte. Si juegas a lo seguro, te juzgarán por no arriesgar. Si no haces nada, te juzgarán por eso también. No puedes escapar del juicio, entonces deja de intentarlo. En cambio, decide que su juicio no importa más que tu felicidad, tu crecimiento, tu potencial. Aquí está tu octava lección. Deja de vivir tu vida para una audiencia. Deja de tomar
decisiones basadas en lo que otras personas podrían pensar. Deja de dejar que el miedo al juicio te mantenga pequeño. Vive tu verdad, persigue tus sueños, toma riesgos, sé auténtico. Incluso si eso significa que algunas personas no lo entienden. Incluso si eso significa que algunas personas te juzguen, porque al final de tu vida no vas a desear haber complacido más a las personas. Vas a desear haber sido más valiente. Vas a desear haber tomado más riesgos. Vas a desear haber vivido más auténticamente. Entonces comienza ahora, hoy. Haz esa cosa que has estado evitando porque tienes miedo de lo que las personas pensarán. Y cuando las personas te juzguen, y lo harán, recuérdate. Sus opiniones son sobre ellos, no sobre ti. Y no tienes que vivir tu vida de acuerdo con sus limitaciones. Y vive de acuerdo con tu potencial. Vive de acuerdo con tus sueños. Vive de acuerdo con tu verdad. Eso es libertad. Y una vez que la pruebas, nunca querrás volver. Lección número 9. El fracaso no es el fin, es retroalimentación. Esta lección cambió completamente mi relación con el fracaso. El fracaso no es el fin de tu historia, es retroalimentación en tu viaje. Pero no siempre lo vi de esa manera. Durante la mayor parte de mi vida, veía el fracaso como esta cosa terrible y vergonzosa que debía evitarse a toda costa. Si fracasaba en algo, significaba que era un fracaso. Si algo no funcionaba, significaba que no era lo suficientemente bueno. Si cometía un error, significaba que era estúpido. Y ese miedo al fracaso, ese miedo de ser visto como un fracaso, me mantuvo atascado durante años. No intentaba cosas nuevas porque podría fracasar. No tomaba riesgos porque podría no funcionar. No me ponía ahí afuera porque podría ser rechazado. Estaba tan ocupado tratando de evitar el fracaso que no estaba intentando nada en absoluto. ¿Y sabes qué es peor que fracasar? Ni siquiera intentarlo. Quedarse atascado. Nunca saber lo que podría haber sido. Déjame contarte sobre uno de mis mayores fracasos. Unos meses después de dejar mi trabajo para comenzar mi negocio, lancé este producto digital. Había pasado 3 meses creándolo, 3 meses enteros de mi vida. Era un curso sobre productividad y gestión del tiempo. Lo puse todo en él, todo mi conocimiento, todas mis estrategias, todo mi esfuerzo, y estaba tan seguro de que sería un éxito. Estaba seguro de que personas lo comprarían. Estaba seguro de que generaría un ingreso decente. Lancé el curso un martes por la mañana y pasé ese día entero refrescando mi correo electrónico, esperando notificaciones de ventas. ¿Sabes cuántas ventas tuve el primer día? 0. Ni una sola. Está bien, pensé. Es solo el primer día. Las ventas vendrán. Segundo día, 0 ventas. Tercer día, 0 ventas. Primera semana, 0 ventas. Después de 2 semanas, finalmente tuve mi primera venta. Una venta, para un producto en el que había pasado 3 meses creando. Gané $97. Eso es menos de $1 por hora de trabajo. Y estaba devastado. Estaba completamente y totalmente devastado. Sentí como un fracaso masivo. Sentí como si hubiera desperdiciado 3 meses de mi vida. Sentí como si no fuera lo suficientemente bueno para hacer esto. Pasé días en esta espiral de vergüenza y autodesprecio. Me dije a mí mismo que debería renunciar, que debería volver a conseguir un trabajo real, que había cometido un error al dejar mi trabajo seguro. Pero luego algo cambió. Tuve una conversación con un mentor que me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, no fracasaste,
Simplemente descubriste una manera que no funciona. Eso es información valiosa. Ahora puedes usar esa información para encontrar una manera que sí funciona. Y eso cambió completamente mi perspectiva. No había fracasado, había aprendido, había obtenido retroalimentación. El mercado me estaba diciendo algo, y en lugar de verlo como fracaso, podía verlo como información. Entonces, en lugar de rendirme, me pregunté, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Y cuando realmente lo pensé, y me di cuenta de algunas cosas. Primero, había creado un producto sin validar primero si había demanda para él. Simplemente asumí que las personas lo querrían. Gran error. Segundo, no había construido una audiencia antes de lanzar. Estaba tratando de vender a extraños que no me conocían, no confiaban en mí, y no tenían razón para comprarme. Tercero, mi marketing era terrible. No había comunicado claramente el valor del producto. No había explicado por qué alguien debería comprarlo. Todas esas eran lecciones valiosas. Lecciones que nunca habría aprendido si no hubiera fracasado. Entonces tomé esas lecciones y las apliqué a mi siguiente producto, excepto que esta vez hice las cosas de manera diferente. Primero, validé la idea. Hablé con clientes potenciales. Les pregunté qué querían. Me aseguré de que había demanda antes de crear algo. Segundo, construí una audiencia primero. Pasé 3 meses creando contenido gratis, construyendo confianza, estableciendo autoridad. Tercero, mejoré mi marketing. Aprendí a comunicar valor. Aprendí a contar una historia convincente. ¿Y sabes qué? El segundo producto fue un éxito. Vendí 47 copias en la primera semana. Generó $4,500 en ingresos. Pero no habría tenido ese éxito sin el fracaso primero. El fracaso me enseñó lo que necesitaba saber. El fracaso me dio la retroalimentación que necesitaba para tener éxito. Aquí está lo que necesitas entender. Cada persona exitosa que conoces ha fracasado, mucho. Probablemente han fracasado más que la mayoría de las personas, porque han intentado más que la mayoría de las personas. La diferencia no es que no fracasan, y la diferencia es cómo responden al fracaso. Las personas promedio fracasan y renuncian, o fracasan y lo toman como evidencia de que no son lo suficientemente buenos. Las personas exitosas fracasan y aprenden, fracasan y ajustan, fracasan y lo intentan de nuevo. Thomas Edison fracasó 10,000 veces antes de inventar la bombilla, pero no veía esos 10,000 intentos como fracasos. Los veía como 10,000 maneras que no funcionaron. Michael Jordan fue cortado de su equipo de baloncesto de secundaria, pero no dejó que eso lo definiera. Lo usó como motivación. Oprah fue despedida de su trabajo como presentadora de noticias porque le dijeron que no era apta para la televisión. Mira cómo resultó eso. El fracaso solo es permanente si dejas de intentarlo. De lo contrario, es solo un escalón en el camino hacia el éxito. ¿Estás dejando que el fracaso te detenga ahora mismo? ¿Estás dejando que un contratiempo o un error te convenza de que no eres lo suficientemente bueno? Porque déjame decirte algo, no eres lo suficientemente bueno todavía, pero eso está bien. Esa es la naturaleza del crecimiento. Comienzas no siendo lo suficientemente bueno y luego a través de intentar, fracasar, aprender e intentar de nuevo, te vuelves lo suficientemente bueno. Pero tienes que estar dispuesto a fracasar. Tienes que estar dispuesto a ser malo en algo antes de poder ser bueno en ello. Y aquí está
la cosa sobre el fracaso. Se vuelve menos aterrador cuanto más lo haces. La primera vez que fracasé fue devastador, pero ahora, después de fracasar docenas de veces, es solo información, es solo retroalimentación. Ok, eso no funcionó. ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? Esa es la respuesta al fracaso. No vergüenza, no rendición, solo curiosidad y ajuste. Aquí está tu novena lección. Cambia tu relación con el fracaso. Deja de verlo como evidencia de que no eres lo suficientemente bueno. Comienza a verlo como retroalimentación sobre lo que necesitas ajustar. El fracaso no es el fin, es parte del proceso. Es como aprendes, es como creces, es como eventualmente tienes éxito. Entonces, el próximo vez que fracases, y fracasarás porque todos fracasan, no te rindas, no te avergüences. En cambio, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta información para hacerlo mejor la próxima vez? Esas preguntas transforman el fracaso de una experiencia de terminación del juego en una experiencia de aprendizaje. Y cuando haces eso, cuando ves el fracaso como retroalimentación en lugar de como evidencia final de tu valor, te vuelves imparable, porque ya no tienes miedo de intentar. Ya no tienes miedo de tomar riesgos, porque sabes que incluso si fracasas, aprenderás algo que te acercará al éxito. Lección número 10. Tienes que dejar ir quien solías ser para convertirte en quien necesitas ser. Aquí está la lección final y es probablemente la más profunda. Para cambiar tu vida, tienes que dejar ir quien solías ser para convertirte en quien necesitas ser. Y eso es más difícil de lo que suena, porque hay comodidad en quien eres. Incluso si quien eres no te está sirviendo. Déjame explicar lo que quiero decir. Cuando decidí cambiar mi vida, cuando decidí realmente cambiarla, me di cuenta de que no podía simplemente agregar nuevos hábitos o nuevas habilidades. Tenía que convertirme en una persona completamente diferente. Tenía que dejar ir mi identidad como el tipo que siempre empieza cosas pero nunca las termina. Tenía que dejar ir mi identidad como el tipo que juega a lo seguro. Tenía que dejar ir mi identidad como el tipo que se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Esas identidades eran cómodas, eran familiares, eran quien había sido durante años, pero también eran exactamente lo que me estaba manteniendo atascado. Y aquí está lo que nadie te dice. Tu cerebro resistirá dejar ir estas viejas identidades. Tu cerebro ama la consistencia, ama la previsibilidad, incluso si esa previsibilidad te hace miserable. Entonces, cuando comienzas a cambiar, cuando comienzas a actuar de manera diferente, tu cerebro literalmente intentará sabotearte, intentará traerte de vuelta a quien eras. Déjame darte un ejemplo concreto. Cuando comencé a despertar a las 5:30 de la mañana cada mañana para trabajar en mi negocio, no fue solo mi cuerpo el que resistió, fue mi sentido de identidad, porque no era una persona matutina. Esa era parte de mi identidad. No soy una persona matutina, era algo que decía todo el tiempo. Era parte de cómo me describía a mí mismo. Entonces, cuando mi alarma sonaba a las 5:30 de la mañana, mi cerebro inmediatamente comenzaba con la narrativa de autosabotaje. Esto no eres tú. Tú no eres una persona matutina. Esto es falso. Simplemente vuelve a dormir.
vuelve a quien realmente eres. Y tuve que luchar activamente contra esa narrativa. Tuve que reconstruir conscientemente mi identidad. En lugar de yo no soy una persona matutina, comencé a decirme a mí mismo, soy alguien que se despierta temprano para trabajar en mis objetivos. En lugar de siempre empiezo cosas pero nunca las termino, comencé a decirme a mí mismo, soy alguien que cumple con mis compromisos. En lugar de me rindo cuando las cosas se ponen difíciles, comencé a decirme a mí mismo, soy alguien que persevera a través de desafíos. Y al principio, esas cosas se sintieron como mentiras, porque no eran ciertas todavía. Todavía no era esa persona. Pero aquí está el secreto. Te conviertes en la persona en la que te dices a ti mismo que eres. Si sigues diciéndote a ti mismo, no soy bueno con el dinero, nunca serás bueno con el dinero. Si sigues diciéndote a ti mismo, no soy disciplinado, nunca serás disciplinado. Si sigues diciéndote a ti mismo, no puedo hacer cosas difíciles, nunca harás cosas difíciles. Tu identidad, la historia que te cuentas sobre quién eres, determina tus acciones. Y tus acciones determinan tus resultados. Entonces, si quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar tus acciones. Y si quieres cambiar tus acciones, tienes que cambiar tu identidad. Déjame darte otro ejemplo. Solía identificarme como el tipo gracioso. Era el bromista en cada grupo, la persona que hacía reír a todos. Y no había nada malo con eso. Pero el problema era que a menudo usaba el humor como escudo. Lo usaba para evitar conversaciones serias. Lo usaba para evitar vulnerabilidad. Lo usaba para evitar ser tomado en serio. Y cuando comencé mi negocio, cuando necesitaba tener conversaciones serias con clientes, cuando necesitaba ser vulnerable en mi marketing, cuando necesitaba ser tomado en serio, esa vieja identidad me estaba frenando. Entonces tuve que dejarlo ir. No completamente, todavía soy una persona divertida, pero tuve que expandir mi identidad. Tuve que convertirme en alguien que también podía ser serio, alguien que también podía ser vulnerable, alguien que también podía ser profesional. Y eso fue incómodo. Se sintió como si estuviera traicionando quien yo era. Se sintió falso. Pero con el tiempo, esa nueva identidad se volvió natural. Se convirtió en quien yo era. Aquí está lo que necesitas entender. No estás atascado siendo quien eres ahora mismo. Tu identidad no está grabada en piedra. Es fluida, es maleable, puedes cambiarla. Pero tienes que estar dispuesto a dejar ir quien solías ser. Y eso significa dejar ir viejas historias, viejos patrones, viejas formas de pensar sobre ti mismo. ¿Qué historias te estás diciendo sobre ti mismo que te están manteniendo atascado? No soy bueno con la tecnología. No soy creativo. No soy un vendedor. No soy un líder. No tengo fuerza de voluntad. No puedo cambiar. Todas esas son solo historias, y las historias se pueden reescribir. Aquí está cómo comienzas a reescribir tu historia. Primero, identifica las viejas historias que te están manteniendo atascado. Escríbelas. Sé honesto sobre las narrativas autolimitantes que llevas contigo. Segundo, desde quién necesitas convertirte para lograr tus objetivos. ¿Qué características tiene esa persona? ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo piensan? Tercero, comienza a actuar como esa persona hoy, incluso si se siente falso, incluso si no te sientes como ellos todavía. Actúa como si ya fueras esa persona, porque aquí está el secreto. No cambias quién eres y luego cambias tus acciones.
cambias tus acciones, y eso cambia quién eres. No esperes hasta que te conviertas en una persona disciplinada antes de actuar disciplinadamente. Actúa disciplinadamente, y eventualmente te convertirás en una persona disciplinada. No esperes hasta que te conviertas en una persona valiente antes de hacer cosas valientes. Haz cosas valientes y eventualmente te convertirás en una persona valiente. Tus acciones crean tu identidad, no al revés. Cuarto, sé paciente contigo mismo. Cambiar tu identidad no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Algunos días lo sentirás natural. Algunos días se sentirá como si estuvieras fingiendo. Pero si sigues mostrándote, si sigues tomando acciones alineadas con quien quieres ser, eventualmente esas acciones se convertirán en hábitos. Esos hábitos se convertirán en tu carácter, y ese carácter se convertirá en tu identidad. Quinto, rodéate de personas que ven en ti quien estás convirtiéndote, no solo quien has sido, porque las personas en tu vida reforzarán tu vieja identidad si no tienes cuidado. Tus viejos amigos te verán como quien solías ser. Te hablarán como quien solías ser. Esperarán que actúes como quien solías ser. Y si pasas todo tu tiempo con ellos, será realmente difícil convertirte en alguien nuevo. Entonces encuentra nuevas personas. Personas que están en el viaje que quieres estar. Personas que te ven como quien estás convirtiéndote, no quien has sido. Aquí está tu 10ª y lección final. Deja ir quien solías ser. Deja ir las viejas identidades que te están manteniendo pequeño. Deja ir las viejas historias que te están manteniendo atascado. Y abraza quien estás convirtiéndote. Abraza la incomodidad de cambiar. Abraza la extrañeza de actuar de manera diferente. Porque no puedes convertirte en una nueva versión de ti mismo mientras te aferras a la vieja versión. Tienes que soltar para crecer. Tienes que dejar morir al viejo yo para que el nuevo yo pueda nacer. Y sí, eso es aterrador. Sí, eso es incómodo. Sí, se sentirá como si estuvieras perdiendo parte de ti mismo. Pero lo que estás realmente perdiendo es las limitaciones. Lo que estás realmente perdiendo es las excusas. Lo que estás realmente perdiendo es las cadenas que te han estado manteniendo atascado. Y lo que estás ganando es libertad. Libertad para ser quien quieras ser. Libertad para crear la vida que quieres vivir. Libertad para alcanzar tu potencial completo. Entonces deja ir. Deja ir quien solías ser y conviértete en quien necesitas ser. Conclusión. Conclusión. El momento de la verdad. Entonces aquí estamos. Te he compartido las 10 lecciones de vida que tuve que aprender antes de poder realmente cambiar mi vida. Déjame recapitularlas rápidamente. 1. Nadie viene a salvarte. Tienes que salvarte tú mismo. 2. Tu zona de comodidad es tu prisión. 3. Tus excusas, ¿sí? Son mentiras que te cuentas a ti mismo. 4. El dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. 5. Pequeñas acciones diarias vencen a grandes planes poco frecuentes. 6. La persona en la que te conviertes es más importante que los objetivos que logras. 7. No puedes pensar en tu camino hacia una nueva vida. Tienes que actuar tu camino hacia ella. 8. Tienes que dejar de cuidar lo que otras personas piensan. 9. El fracaso no es el fin, es retroalimentación. 10. Tienes que dejar ir quien solías ser para convertirte en quien necesitas ser.
Estas son las lecciones, la sabiduría ganada con esfuerzo de años de lucha, de fracaso, de finalmente romper. Pero aquí está la cosa. Saber estas lecciones no es suficiente. Puedes leer esta historia completa, asentir con la cabeza en acuerdo, pensar, sí, eso tiene sentido, y luego no cambiar nada en tu vida. He visto a personas hacer eso una y otra vez. Consumen contenido motivacional, leen los libros, escuchen los podcasts, dicen que van a cambiar y luego no hacen nada diferente. ¿Por qué? Porque saber qué hacer no es lo mismo que hacer qué hacer. Y esa es la brecha que tienes que cerrar. La brecha entre conocimiento y acción, entre intención y implementación, entre quién eres y quién podrías ser. Entonces, ahora mismo, tienes una elección que hacer. Puedes cerrar esta historia y volver a tu vida exactamente como era. Puedes volver a los mismos hábitos, los mismos patrones, las mismas excusas. Puedes dejar que estas lecciones sean solo otra pieza de contenido que consumiste, pero que no cambió nada. O puedes decidir que esto es un punto de inflexión. Puedes decidir que hoy, ahora mismo, es cuando comienzas a aplicar estas lecciones. Es cuando comienzas a cambiar realmente tu vida. ¿Cuál va a ser? Porque déjame decirte algo, si no haces nada diferente, nada será diferente. No en una semana, no en un mes, no en un año, no en 10 años. Estarás justo donde estás ahora, solo más viejo, con más arrepentimientos, preguntándote por qué tu vida nunca cambió. Pero si tomas acción, si aplicas aunque sea una de estas lecciones hoy, puedes comenzar a cambiar la trayectoria de tu vida completa. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser enorme, solo tiene que ser algo. Tal vez es finalmente comenzar esa cosa que has estado posponiendo. Tal vez es tener esa conversación difícil. Tal vez es dejar ese hábito que te está frenando. Tal vez es comenzar ese nuevo hábito que te impulsará hacia adelante. Tal vez es dejar de preocuparte por lo que piensan otras personas. Tal vez es dejar ir una vieja identidad que ya no te sirve. Sea lo que sea, hazlo. Hoy, ahora. Porque aquí está la verdad final. La lección debajo de todas las otras lecciones. Tu vida no va a cambiar por sí sola. Va a cambiar cuando tú decidas cambiarla. Y no antes. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a entregarte la vida que quieres. Tienes que construirla tú mismo. Decisión por decisión. Acción por acción. Día por día. Y eso es duro. No voy a mentirte y decirte que es fácil. Va a requerir disciplina. Va a requerir sacrificio. Va a requerir que hagas cosas que no quieres hacer. Va a requerir que salgas de tu zona de comodidad. Y que enfrentes tus miedos. Que te levantes después de fracasar. Que sigas adelante cuando quieras renunciar. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Absolutamente vale la pena. Porque del otro lado de toda esa incomodidad, todo ese trabajo duro, todo ese crecimiento, del otro lado está la vida que quieres, la libertad que quieres, la persona que quieres ser. Y déjame decirte por experiencia, es posible, es absolutamente posible. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas fracasado antes, no importa cuánto tiempo has estado atascado, puedes cambiar, puedes crecer. Puedes convertirte en alguien diferente. Puedes crear una vida diferente. Pero tienes que comenzar. Tienes que tomar esa primera acción. Tienes que decidir que hoy es el día. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a cerrar esto y volver a tu vida como estaba?
¿O vas a usar esto como un catalizador para el cambio real? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Siempre será tuya. Y cualquiera que sea la elección que hagas, esa elección determinará la trayectoria completa de tu vida. Así que elige sabiamente, elige valientemente, elige crecer, porque hasta que aprendas estas lecciones de vida, no solo intelectualmente, sino profundamente, visceralmente, a través de la experiencia vivida de aplicarlas, cambiar tu vida será casi imposible. Pero una vez que las aprendes, una vez que las vives, una vez que se convierten en parte de quién eres, cambiar tu vida no solo se vuelve posible, se vuelve inevitable. Ahora ve y conviértete en quien necesitas saber que tu nueva vida está esperando.